Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, saludo a todos ustedes los que ven mis videos. Gracias por el apoyo, gracias por dejarme su like, gracias por esos comentarios. Son unos cuantos, pero muchas gracias por esos comentarios. Me animan, la verdad. Me animan a continuar subiendo videos. Bien, siguiendo esta ruta estamos. Saludos especial para mi hermanazo Caleb Ábrego. Señores, saludos hasta David Chiriquí, donde quiera que te encuentres. Saludos. Saludos también para Leonardino Santo. Saludos. Saludos también para Eliezer Santo. Señores, no olviden dejar sus saludos. Saludos para todos ustedes, los que están suscritos a mi canal y los que no, les invito a que se suscriban a mi canal. Y bueno, siguen viendo el panorama. Estamos bajando el filo. Estamos en cámara rápida. Aunque no parezca, pero estamos en cámara rápida. Porque voy más lento de lo normal, ya que estoy muy cansado, no puedo mover ya las patas. Llevo casi 8 horas de camino, y no veo el final del camino. No veo el final. Estamos caminando hace 8 horas. Empezamos desde las 5 de la desde la 1 de la madrugada, ya va siendo las 8 de la mañana. Y no veo el camino, así que seguimos caminando hacia Hacha. Esta es la ruta Hacha Cineti. Estamos bajando el filo. Como ven, la vegetación es bastante abundante. Hay mucha vegetación, mucha neblina. Hace frío, por cierto hace frío. Y bueno, el camino es hay mucha roca por el camino, hay muchas piedras. Es resbaladiza, un tropezón, puedo irme hacia el fondo, hacia el más allá, y bueno, no queremos eso. Por eso estaba caminando muy despacio y la cámara parece que si estuviera caminando normal, pero no, es una cámara rápida. Así que vamos rumbo hacia Tolote. Estamos casi como a 2 a 3 horas, me dijo el guía, 2 a 3 horas de llegar hasta Tolote, hasta la comunidad, hasta el cruce, pero no sé si sea cierto. Vamos a intentarlo. Estamos aquí caminando la serranía, prácticamente la serranía hacia Hacha. También quería comentarles que pronto estaré haciendo nuevos videos de cómo enseñar, cómo aprender a escribir, a hablar y a leer nuestro idioma. Creo que tengo una sección de aprendiendo el lenguaje en Google, y vamos a estar subiendo más videos. Así que bueno, los que están interesados, bienvenidos, y los que no, también bienvenidos. Y bueno, también comentarles que si tienen algún cuento, alguna fábula, algún acontecimiento histórico del pueblo Nove Google, pueden hacérmelo llegar y les daré su crédito y todo mi respeto, y bueno, y todo su credencial, todo eso se lo daré a usted si me hace llegar algún acontecimiento histórico. Yo me sé algunos cuantos, los subo, pero me quedo sin ideas, ¿no? Para que ustedes me apoyen también, si pueden, por esa parte. Se le agradecería un montón. Y bueno, señores, seguimos caminando. Ven que el camino es casi repetitivo, es lo mismo. Seguimos. Para mí es difícil, porque yo no camino mucho, yo camino poco. Así que seguimos en lo mismo. Sigo muy agotado. Como ven, paré porque ya estaba dando lo último. Es muy triste. Y ustedes se imaginan yo
cargando mi carga, pero yo cargaba como 5 o 6 libras nada más. Imagínense si sobreviviera y yo me muero. Bueno, señores, seguimos en lo mismo, seguimos bajando. Esperen otro video pronto. Así que sin más que decirles, señores, gracias por ver mis videos. No olviden suscribirse y, señores, vamos, que nos vamos.